Hoy por la ruta bíblica del Señor Jesucristo hablaremos sobre un versículo de Mateo, capítulo 18, versículo 20, referente a la iglesia. Diremos que la exegesis bíblica implica el examen de un texto bíblico en particular y para interpretarlo tanto individual como contextualmente. Es decir, se requiere no solamente una interpretación literal del texto, sino que también verlo en su contexto, es decir, en qué momento y bajo qué circunstancias este texto ha sido, este versículo o texto en particular, ha sido introducido en el Evangelio y por lo tanto en base a esos dos aspectos, es decir, tanto el versículo en particular como en su contexto, deben ser estudiados para tener una cabal información y poder actuar en consecuencia de acuerdo a lo que el Evangelio nos está señalando. Entonces, bajo esta definición, analizaremos el versículo de Mateo 18:20, que dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este es un versículo que aplicamos cuando queremos, por ejemplo, terminar nuestra pertenencia o membresía a una iglesia o asamblea local. Esto, como veremos, es incorrecto y no está bien entendido. Y tampoco se hace una correcta aplicación, en el sentido de que sería este versículo como una verdadera invitación o autorización para dejar de congregarnos en una iglesia o asamblea local y, por lo tanto, abandonar la comunión con la iglesia y sus miembros. Se supone, ¿no? Con base a lo anterior se establece una comunión personal ahora, es decir, no una comunión con Dios en base a la comunión con los miembros de una iglesia. O se hace, en el peor de los casos, una mini agrupación o asamblea local. Cuando se planifica esta en el hogar de esta persona que ha hecho esta interpretación bíblica, cuando en realidad este versículo se debe entender como una invitación que respalda a perseverar en la asistencia y en la comunión a su iglesia a la cual pertenece, más aún en aquellas situaciones al interior de estas mismas congregaciones en donde dentro de las características de sus funciones, sus miembros deben actuar en forma reducida, es decir, pueden ser uno o dos o más, por ejemplo, en las consejerías. Haciendo entonces un análisis desde una hermenéutica bíblica y buscando la interpretación y aplicación al capítulo 18 de Mateo, y para entender el contexto en que fueron dichas las palabras del Señor Jesucristo cuando allí se escribe el versículo 20. El Señor Jesucristo, como veremos, está siendo dichas las palabras que identifican el versículo 20 bajo un contexto de disciplina, como lo veremos más adelante. Mateo 18:20, porque cuando dice
donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Primero, insistiendo en lo ya planteado, debemos decir que bajo una interpretación literal del versículo 20 de Mateo 18, este revela la certeza de que en cualquier actividad dentro o fuera de la iglesia donde estén congregados o reunidos en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Por ejemplo, cuando se ejerce la disciplina a un creyente, cuando se sale en parejas, por ejemplo, a evangelizar, o cuando van dos o tres hermanos a visitar a un enfermo, o haciendo una exhortación, etcétera. La problemática ocurre cuando se hace incorrectamente o descontextualizada una aplicación literal del versículo 20 de Mateo 18. Muchos creyentes bien intencionados lo utilizan pensando y diciendo, me siento desilusionado con la iglesia a la cual he asistido y también a muchas otras. En todas ellas encuentro que muchos hermanos no se ven diferente a muchos del resto del mundo y que no son creyentes y que no asisten porque me he alejado de la comunión y no me congrego basándome en Mateo 18:20. Prefiero alejarme y ahora alabo al Señor, canto con mi esposa e invito a unos amigos, creyentes o parientes a mi casa y allí también estudiamos la Biblia. Por lo tanto, si Mateo 18:20 me dice que donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo, ¿para qué voy a estar en comunión en una iglesia donde veo una serie de cosas que son más de el mundo y de lo que debería ser una comunión en una iglesia del Señor? Existen hechos negativos e evidentes al interior de las iglesias o asambleas locales, envidias, mentiras, deseos pecaminosos y pleitos encubiertos con que se nos identifica a veces en las acciones de los hermanos en las iglesias o asambleas locales cristianas, y esto refleja una realidad que no podemos negar. No importando su denominación o si tiene enseñanza o buena doctrina, y a decir verdad, incluso también se dan en aquellas pequeñas reuniones en casa. ¿Cuál es la razón de ello? La respuesta es que poseemos también los creyentes e incrédulos una naturaleza pecaminosa. Es decir, está en nosotros la semilla del pecado que muchas veces sale a la luz. Las escrituras nos señalan en Eclesiastés 7:20 al respecto e identifica esta situación. Veamos, ciertamente, no hay hombre justo, aquí cuando hablamos de hombre justo, hablamos de los creyentes
que debemos actuar con temor al Señor, es decir, haciendo lo correcto. Entonces, repito, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por lo tanto, siempre que existan reuniones de hombres y estos se constituyan en iglesias, ya sea que hayan 1000 o 10.000, hayan dos, tres o más, siempre va a estar presente esta, nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ello no debe ser nunca, esta situación descrita, ello no debe ser nunca un motivo para no congregarnos en nuestras iglesias o asambleas locales, abandonando la costumbre de los primeros creyentes que se reunían. Hechos 2:42 nos señalan cómo se reunían estas iglesias o asambleas locales. Perseveraban. Perseverar significa estar siempre volviendo a intentar, nunca abandonar la meta, el objetivo y en este caso nuestro primer amor, que es nuestro Señor Jesucristo, y la comunión en la iglesia. Por lo tanto, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y nosotros tenemos la doctrina de los apóstoles en el Evangelio. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y escuche bien, en la comunión. ¿Qué significa comunión? Es la relación, la comunicación, la actuación que hacemos los creyentes con otros creyentes en actividades de la iglesia local o asamblea. Por lo tanto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor. Y aquí un llamado de atención. Cuando el Señor instituye la cena del Señor, dijo, dándonos una orden, haced esto cada vez que os reunáis. Es decir, cuando nos reunimos el día del Señor en el culto de adoración y alabanza. Debería ser más eh, seguido la participación en la cena del Señor, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es por esto que la advertencia hacia nosotros es, y veamos ahora lo que nos dice en Hebreos, y en este caso el capítulo 10, en los versículos 24 y 25. Estamos usando eh, una versión más actual. Dice, preocupémonos los unos con los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando, y escucha bien, no dejando de congregarnos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. La congregación, de acuerdo a lo establecido en el Evangelio, lo hacían los apóstoles en las iglesias o asambleas locales instituidas por el propio Señor, como vamos a ver más adelante. Ahora haremos un análisis contextual del capítulo 18 de Mateo para entender correctamente el significado intención en que fueron dichas las palabras pronunciadas por el Señor Jesús en el versículo 20, que muchas veces se utiliza y se aplica incorrectamente fuera de contexto. Cuando se nos habla en Mateo capítulo 18, el versículo 20,
se estaba, como ya dijimos, hablando en un contexto disciplinario. Por este motivo, perdón, es muy importante de sacar una enseñanza de este versículo leyendo el contexto del capítulo y su relación con otros pasajes, sin dejar de lado el hecho de que toda palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y así aplicar el versículo, en este caso número 20, pero la prudencia aconseja que nos debe llevar a ver de lo general, es decir, contextual, a lo particular, es decir, el versículo propiamente tal. Nuestro análisis contextual pertinente estará basado en el capítulo 18 de Mateo, en los versículos 15 al 20, por ser aquellos que están relacionados al versículo en cuestión. Vamos a ir de versículo en versículo para poder ir viendo el contexto de lo que está referido el versículo 20. Dice así, 15, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Cuando uno reprende a alguien, es porque lo está disciplinando. Muchas personas piensan que el creyente y la iglesia, los pastores, quiera que tenga el derecho a poder reprender o disciplinar, no debería hacerlo. Porque ellos dicen, ¿quién soy yo para juzgar? Porque cuando uno juzga, cuando uno reprende, juzgar significa evaluar un hecho en particular. Y uno debe evaluar en base a las evidencias. Es el propio Señor Jesucristo que nos está diciendo a partir de este versículo 15 de Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, yo he evaluado, ¿no es cierto? Yo he juzgado, he emitido un veredicto, mi hermano ha pecado contra mí. Pues bien, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solo, en la primera etapa. Uno lo llama aparte, dice, mire, querido hermano, por esta razón y esta otra razón, aquí está también el respaldo del Evangelio, usted ha pecado contra mí. Le pido, por favor, que usted tenga conciencia de lo que está haciendo y no lo vuelva a hacer. Ahora, estando tú y él solo, si te oyere, es decir, si te entendiera y reconociera, si te oyere, has ganado a tu hermano, porque se restablece la comunión. Más, si no te oyere, es decir, que estoy hablando si no he hecho nada, yo tengo razón cuando te dije lo que te dije. Más, si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Le digo dos hermanos o tres hermanos más, les explico la situación, les muestro los fundamentos bíblicos, estamos de acuerdo en que el hermano ha cometido un pecado, vamos, le vuelvo a hablar y pongo a los hermanos por testigos de que yo he querido restaurar la comunión. Si no lo hiere a ellos, dilo a la iglesia. Es decir, en público, teniendo los hermanos por testigos, se explica la situación del hermano que no ha actuado de acuerdo a lo dicho y establecido en el Evangelio, en la comunión y en la relación con los otros hermanos. Dilo a la iglesia y tenla por gentil y publicano. Gentiles son aquellos que no eran creyentes y por lo tanto tenían una actitud muy pecaminosa. Bueno, y los publicanos eran aquellas personas que no eran queridos por los judíos. Recuerdo el caso de, de Mateo el publicano, que al principio lo corretearon
y no hablaban muy bien de él. Ustedes lo han visto inclusive en las películas en la Semana Santa. De cierto os digo, que aquí viene el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que... Ah, perdón, vamos en el versículo 18. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y en este contexto de la disciplina está, por ejemplo, el establecer un veredicto y viene, por ejemplo, inclusive la expulsión de la comunión de este hermano y por lo tanto eso que se ha decretado por la Iglesia ha quedado atado con firmeza al interior de la comunión de la Iglesia. 20. Ahora sí, ahora está el versículo en cuestión. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, el Señor, cuando emplea este versículo en el contexto de lo que está actuando, primero el hermano que está reprendiendo al pecador y después los dos hermanos que le acompañaron, es como si el propio Señor Jesucristo estuviera ante la presencia de aquel que ha cometido la falta o pecado. Y entonces el Señor está reafirmando, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese es el contexto del versículo. Y no, de ninguna manera, es una invitación o una autorización para abandonar la Iglesia y establecer una comunión aparte, movido por una serie de sentimientos de carácter humano, especialmente motivado por actitudes que muchas veces son pecaminosas de los propios creyentes, pero pensando humanamente que saliéndome de la comunión basado en este pasaje, en la nueva versión humana de la iglesia que yo estoy creando, las cosas se van a dar mejor. ¿Acaso nosotros no sabemos por experiencia? Nosotros podemos amar mucho a nuestras esposas, podemos amar mucho a nuestros amigos, a nuestros parientes, pero sabemos que donde hay dos o más hombres, genéricamente hablando, siempre hay desavenencias. Y estas desavenencias que muchas veces están en contra de lo establecido por el Evangelio, están constituidas en pecados y por lo tanto no podremos huir a ningún lugar. Por eso que el Señor nos invita a perseverar en la comunión en la iglesia. Y este versículo está muy mal empleado cuando gente dice, yo constituyo una iglesia, cuando me junto dos o tres en el nombre del Señor. En el contexto en que está dado, el Señor está ratificando la autoridad del creyente que ha sido ofendido o que se le ha efectuado una acción pecaminosa en su contra para poder aplicar la disciplina y restituir la falta y la comunión con ese hermano. Hay otro ejemplo al respecto de cómo se aplica un juicio hacia un creyente. Lea usted completo, y no es muy largo, el siguiente pasaje de las Escrituras. Veamos. Eh, el capítulo 5 de 1 de Corintios. Allí está un caso de inmoralidad juzgado aplicado a un creyente. Léalo. Y va a ver usted de que esto concuerda. Es decir, el contexto de la disciplina y del juzgar las acciones pecaminosas de un creyente es algo absolutamente correcto
al interior de las iglesias. Y si usted se va de una iglesia, ya sea porque encuentre que hay pecado o porque a usted no le ha gustado, porque un hermano o el propio pastor en el Señor le ha aplicado alguna reconvención y usted se enoja o por envidia de decir, oh, esa persona me cae mal porque habla mucho del Señor y no hallo cómo rebatirle, que siempre tiene algún concepto bíblico al respecto, por lo tanto mejor me voy. Bajo esas condiciones, bajo esas condiciones no lo puede hacer bajo el amparo del versículo 20 de Mateo 18, porque ese no es el objetivo, como ya lo hemos descrito. Entonces, como ya hemos explicado el contexto del versículo 20 del capítulo 18, en ningún caso quiere decir que se da autorización para congregarse en una iglesia local tipo de creación personal. Ahora explicaremos por medio de un análisis textual basado en Efesios 4, el versículo 3 al 16, el por qué la iglesia local, entendida como una agrupación de creyentes bautizados y estructurado bajo un orden o, valga la redundancia, estructura divina, pasa a ser la iglesia local y el único lugar ideal para congregarnos y no otra forma distinta basada en una incorrecta, por ejemplo, aplicación de un versículo bíblico, como es el caso de Mateo 18:20 que acabamos nosotros de poder explicar. Veamos ahora, ¿por qué la iglesia local es el modelo ideal para poder congregarnos los creyentes? Efesios 4, del 3 al 16, nuevamente aplicaremos una versión de lenguaje actual. Dice, con respecto a la comunión entre los hermanos creyentes. Versículo 4, perdón, capítulo 4, versículo 3. Hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad o comunión, ¿no es cierto? La unidad que el Espíritu de Dios les dio. 4. Solo hay una iglesia, ¿se da cuenta? Solo hay una iglesia. Solo hay un espíritu. Y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. No muchas, no varias iglesias, no distintas interpretaciones, sino que basada en aquello que el Señor estableció en su evangelio o las escrituras o palabras de Dios. Después dice, solo hay un Señor, que es el único Señor, nuestro amado Señor Jesucristo, quien es Dios, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Repito, solo hay un Señor, una fe en Cristo, un bautismo que semeja también a la muerte del Señor Jesucristo, por el cual nos comprometimos a vivir en novedad de vida, un bautismo. Luego, 6. Solo hay un Dios, que es el Padre de todos. Está hablando aquí de la relación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con todos nosotros los hombres. Solo hay un Dios, que es el Padre de todos. Gobierna sobre todo, pecadores y no pecadores, que gobierna sobre todos, actúa por medio de todos, aún inclusive actúa por medio de los inconversos, actúa por medio de todos y está en todos. No se olvide que el Señor dijo en las Escrituras, y ya pondré mi ley en su mente y en su corazón, pues ya nadie más enseñará que conozcan a Dios, porque Él va a poner las leyes. El incrédulo sabe y se aleja del Señor porque sabe que está cometiendo pecado, porque lo conoce, huye de Él. Nosotros los creyentes tenemos un sano temor a Dios
hemos creído en Él, por fe le hemos recibido y nosotros tratamos de agradarle haciendo lo bueno mediante la meta de la santidad o de la santificación. Repito, solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todo. Sigamos. 7. A cada uno de nosotros, Cristo nos dio las capacidades, es decir, lo que conocemos como dones entregados por el Espíritu Santo y como talentos que el Señor nos da cuando nosotros nacimos, que son esas habilidades naturales a poder desarrollar algún tipo de actividad. Repito, a cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades, dones o talentos que quiso darnos. Ahora vamos a saltarlo al 11. Él, es decir, el Señor, por su Espíritu, Él fue quien les dio a unos la capacidad o los dones de ser apóstoles. Y aquí me voy a detener un poco. Usted hoy día, en la actualidad, puede ver, puede escuchar y puede darse cuenta de que hay personas al interior de algunas iglesias con falsas doctrinas que han establecido una especie de jerarquía superior al de los pastores o obispos, que son sinónimos, llamados apóstoles. Y ellos dicen, el Señor en revelación especial, yo estaba en sueño, me dijo, tú eres apóstol. Y se ordenan unos con otros. Entonces ellos establecen una jerarquía superior y al mismo tiempo se dan o se atribuyen la autoridad de generar doctrina aparte del Evangelio. Cuando el propio Evangelio señala que sea anatema cualquier cosa que quite o agregue algo a esta palabra de profecía que es el Evangelio. Y ellos dicen que son apóstoles, pero cuando el Señor aquí dice, fue a quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a unos. Y nosotros sabemos que los apóstoles, por el Evangelio, los 12 fueron establecidos por el propio Señor Jesucristo. Y estos que estableció el propio Señor Jesucristo fueron aquellos que establecieron las doctrinas y crearon el Evangelio. Pero alguno dirá, bueno, si eran 12 con Judas, ¿y por qué entonces después hubieron otro? Y bueno, nosotros explicamos que el único que no fue fructífero fue Judas, el traidor, el cual murió, que posteriormente, en un concilio, en el primer concilio que aparece en Hechos, fue echado en suerte y salió electo apóstol Matías. Pero este Matías fue ordenado por hombres, es decir, por los propios apóstoles. Pero como en la ciudad de Dios están los nombres de los 12 apóstoles ordenados por el Señor, excluyendo a Mateo, Pablo, ustedes saben que Pablo que perseguía la iglesia cuando iba camino a Damasco, se le apareció el Señor Jesucristo camino a Damasco frente a varios testigos que vieron el hecho y dieron testimonio del hecho, dos o más testigos, y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y allí el Señor Jesucristo le dijo que le iba a ser útil hacia los gentiles y lo estableció como el apóstol número 12. Porque ya dijimos, Matías no fue nombrado por el propio Señor Jesucristo y en el caso de Judas, que Judas no fue un apóstol convertido y por lo tanto quedó fuera de los 12 elegidos. El propio Señor en su oración en Getsemaní dijo, los que tú me diste no se perdieron a excepción del hijo de perdición. Y decir, lo excluye de los apóstoles. Por eso que en este versículo 11, eh, cuando se está diciendo de Efesios 4, cuando dice, Él fue quien le dio a unos la capacidad de ser apóstoles. ¿Cuáles fueron estos unos? Los 12, incluyendo a Pablo. A otros, la de ser profeta. Y aquí estamos los antiguos profetas y aquellos que hoy día profetizan. ¿Quiénes profetizan? Cuando nosotros hablamos sobre el Evangelio, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros enseñamos a la luz del Evangelio, estamos profetizando. Yo lo estoy haciendo ahora al enseñar el Evangelio. Otros dicen que tienen profecía, pero no es la profecía
para poder establecer doctrina, sino que hoy día la profecía está para exhortación, consolación, por dar algunos ejemplos. La de ser profetas, la otra, la de ser evangelistas, es decir, predicar el evangelio, las buenas nuevas, la conversión. Y a otros, la de ser pastores. Los pastores son aquellos que apacientan la ley de Dios, son aquellos que son la cabeza de las iglesias locales hoy día. Pero, ojo, no son aquellos que deben desempeñar todos los cargos, porque allí están actuando fuera de lo establecido por el Señor, porque de lo contrario no estaríamos hablando de los dones. Y también maestros. Juzgue usted si en una pequeña iglesia, que los maestros son aquellos que están encargados de enseñar la sana doctrina, es decir, de enseñar el Evangelio. Si se forma una iglesia aplicando el versículo 20 de Mateo 18, ¿dónde estarán los pastores? ¿Dónde estarán los evangelistas? Etcétera. Entonces, hizo esto, los anteriores, es decir, hizo esto para los que formamos, escuche bien, para los que formamos la iglesia, y aquí está hablando en singular, la iglesia o asamblea local, la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. Es decir, lo que hablábamos en el capítulo anterior, sabiduría, apóstoles, maestros, etc. 13. Así seremos un grupo o iglesia, ¿no es cierto? Muy unidos y llegaremos a tener todo lo que nos falte. Seremos perfectos. Es una meta. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. No se olviden que nuestra meta es la santificación y nuestro modelo a seguir es nuestro amado Señor Jesucristo. De allí entonces que en este versículo 7 el apóstol guiado por el Espíritu Santo nos dice en el Evangelio, en el versículo 13, que seremos perfectos, porque esto es una meta a seguir. La santidad y la santificación es un camino y una tarea a seguir por toda nuestra vida. 14. Ya dice, no seremos como niños. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, las características de los niños que son muy inocentes y creen todo cuanto escuchan. Ustedes a un niño pueden decirle, oiga, mira, toque este alambrito y mira qué bonito. Y el hambre puede tener corriente y pegarle un golpe fuerte, pero como los niños son inocentes, son muy crédulos y confían en cualquier cosa, en cualquier persona, van y lo toman y le mandan el guascaro. Entonces, dice, ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. Esto es con relación al Evangelio y a la Iglesia y a las bases de las doctrinas cristianas. Ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. Y que fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Y allí donde sale una serie de iglesias, falsas iglesias y doctrinas, como los judaizantes, por ejemplo, que le agregan a la figura de Cristo, al sacrificio de la cruz, la observación de la Torá y de los mandamientos. ¿Será que los mandamientos no sirven? Sí sirven. ¿Será que tenemos que aceptarlos? Sí, tenemos que aceptarlos, pero no como requisito para salvación, perdón, sino como una herramienta para saber si yo he pecado o no he pecado, al mismo tiempo inventarme el rumbo para poder seguir mi meta de santificación. Estos falsos maestros, entonces, como los testigos de Jehová, como los mormones, como los adventistas del séptimo día, por ejemplo, y como aquellos de los falsos, del falso evangelio de la prosperidad, que ponen por encima de las enseñanzas del Señor Jesucristo en la iglesia y embaucan mañosamente a sus fieles, mostrándole un mundo en el cual Dios está obligado a poder darle sanidad y prosperidad en base a buenos negocios, a dinero, a buenos sueldos
etcétera. Y mucha gente, movido por un afán carnal, está feliz y no quiere saber nada de pecado, no quiere que se le predique el arrepentimiento y mucho menos seguir al Señor Jesucristo y la santidad. Eso entonces es aquello que dice en el versículo 14, ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampa. Como ya dijimos, los que hoy día están más con más fuerza es el Evangelio de la Prosperidad y las llamadas iglesias emergentes que nosotros ya hemos presentado en un programa anterior. 16. Cristo es quien, el Señor Jesucristo, Cristo es quien va uniendo cada miembro de la iglesia, es decir, lo que hablamos antes, pastores, maestros, evangelistas, profetas, etcétera. Cristo es quien va uniendo cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno de los creyentes trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa de un elemento, que es el mandamiento nuevo que nos dejó el Señor, por causa del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí donde hay amor no hay envidia, no hay odio, no hay pelea, etcétera. Y los hermanos, como ustedes pueden ver, ¿ustedes creen que el versículo 20 de Mateo 18 nos da la autorización para abandonar la comunión de una iglesia? Ni por muy difícil que a veces se torne, porque cuando hay divisiones internas, cuando los dirigentes emplean un gobierno no en base a el ejemplo y el amor, sino que en base a ganancias deshonestas, genera una división al interior de las iglesias y muchos de los hermanos quieren huir. ¿Será que nosotros nos daremos capaces entonces de autodisciplinarnos si seguimos las enseñanzas del Evangelio y aplicamos el versículo 20 de Mateo 18 como una autorización para poder abandonar la comunión de la iglesia y formar una iglesia en mi casa, o sencillamente decir, a mí me basta con que yo lleve al Señor a mi manera, porque allí donde esté dos o tres o más unidos en mi nombre estaré yo, y yo lo hago en mi casa, con mi Señor ya somos dos, como mis hijos somos tres, y allí ya formamos una iglesia, ¿y para qué voy a ir a una iglesia a pelear con los demás? Eso también es un llamado de atención para los hermanos de las iglesias, a objeto de abandonar cualquier intento de envidia, de enojo, de peleas, etcétera, y amarnos los unos a los otros. Queridos hermanos, al finalizar la siguiente exposición tipo sermón, leemos que por la gracia de Dios hemos demostrado la importancia que constituyen las iglesias o asambleas locales. Por otra parte, siendo el Señor Jesús, por el Espíritu Santo, quien le otorga dones a los creyentes en su iglesia, para que cada uno de ellos construyamos la iglesia como por medio de piedras vivas y ejecuten las variadas funciones. Los pastores tienen una importante labor y el creyente debe sujetarse a ellos y obedecerles siempre y cuando sea en el Señor, es decir, de acuerdo a lo que diga el Evangelio. Y libre de toda malicia humana, y en ese contexto permitirá a su membresía desarrollar sus talentos al interior de la iglesia, hablando del pastor, y la congregación será prosperada con ricas bendiciones. Muchas veces uno se pregunta por qué nuestra iglesia no ha sido prosperada como nosotros deseamos. ¿Será que al interior de nuestras iglesias aún quedan muchas cosas que nosotros debemos arreglar?
que muchas personas con talentos puedan desarrollarlos y manifestarlos en el interior de esta iglesia, que los pastores sean capaces de tener un liderazgo tal a manera de poder hacer que cada una de estas piedras vivas que constituyen su iglesia local sean una piedra eficaz en la construcción del edificio, porque la iglesia no es en definitiva la edificación donde nos reunimos cada día, sino que la iglesia somos nosotros, aquellos que la construimos con piedras vivas. Por lo tanto, en la iglesia, la importancia de ella son sus fieles. La importancia de la iglesia está en la edificación, en la predicación, en la exhortación, en la doctrina y sobre todo que sea el Señor Jesucristo el centro verdadero al cual nosotros nos reunimos. La palabra eclesia o iglesia significa que es un llamado afuera, es decir, salir fuera del real, dice el Evangelio, arrastrando su vituperio, es decir, salir fuera de lo que es esa esa iglesia falsa que tenían los judíos al momento de la venida de Cristo y que no quisieron reconocerle como su Señor y Salvador. Por lo tanto, la llamada es a los creyentes a salir fuera del real, o sea, fuera del lugar de la edificación de la iglesia oficial falsa para poder llegar a los pies de Cristo, para constituir esta nueva iglesia única y verdadera, constituido por un solo Señor Cristo, una sola fe, tal como lo leímos, para poder entonces formar una iglesia viva. Terminamos diciendo que si hay alguno de ustedes que está escuchando o que ha escuchado este sermón y cree que le ha servido de utilidad, bueno, suscríbase al programa, compártalo con algún amigo o vecino u otro creyente. Póngale un me gusta si en realidad usted considera que le ha sido de su agrado, pero sobre todo debe, si es creyente, buscar una iglesia. Si no se congrega, buscar una iglesia no por flojera. Muchos de los creyentes sinceros vegetan en sus hogares y no se congregan en las iglesias porque siempre van a encontrar una excusa de ver en otros hermanos que al igual que ellos son hombres sujetos de pecado y no van a querer ir porque dice que les va a dar lata, pero no nos miramos a nosotros mismos. Nosotros también somos personas que fallamos, pero que podemos constituir una iglesia en la medida en que nuestra meta de perfección sea el Señor Jesucristo. Yo voy a una iglesia no a verle la cara a mis hermanos, aunque debo amarlos, respetarlos, sino que voy a la iglesia porque amo al Señor y el Señor me manda que yo debo congregarme con el resto de mis hermanos para poder llevar una vida de acuerdo a lo que Él establece en su Evangelio. Si tú no te has convertido, tú no has creído, el Señor Jesucristo murió por ti. Tú debes entenderlo en tu mente y en tu corazón y en pleno arrepentimiento, acercarse al Señor y pedirle con tus propias palabras, pero con un verdadero arrepentimiento de que quieres que sea tu Señor y Salvador. El día que tú lo hagas, vas a ser un creyente en Cristo. Podrás bautizarte como un testimonio de esa fe y formar parte de una iglesia a objeto de cumplir con la enseñanza y mandato que el Señor Jesucristo y nuestro propio Dios el Padre nos invita a formar una iglesia. Se despide de ustedes Julio Agurto, que les ha hablado, y será hasta un próximo programa. Este, su programa, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo.